Hoy venimos al canal y hoy vamos a realizar nuestras predicciones para la temporada 22-23 de la Scottish Premiership. Bueno, volvimos al canal, este video se está grabando. No sé si poner el coso de luto en la edición, no sé cómo lo verán, pero se está grabando el día que la reina Isabel II ha fallecido y esto está saliendo un día después, claramente, así que primero, condolencias para la familia real, y ya hemos hecho un directo que pueden revisitarlo en Twitch, un directo sobre justamente la noticia y cómo puede afectar al fútbol escocés, pero bueno, hoy venimos a grabar este video que hacía falta. ¿Cómo está, Faco? Bien, contento. Para, qué sé yo, hacer un poco las predicciones, ¿no? Nos Exacto, demoramos un poquito más este año, la verdad que hay que reconocerlo, a claro. veces por tiempos también, porque son complicados, pero bueno, también para que nos den una chance de con un poquito más de información, a ver si le Sí, pegamos a alguna, porque el año pasado no le pegamos a ninguna, entonces vamos a ver si esta vez nos toca un poquito de suerte y bueno. Sí, son días un poco convulsionados, van a exacto. ser por el tema el fallecimiento de la reina, entonces bueno, se suspenderá la liga y bueno, tendremos que estar creándoles contenido quizás de otra forma, pero siempre sabe que la gente nos tiene que bancar porque nosotros estamos acá para crearles contenido. Fíjate vos que hicimos un directo en Twitch Exacto. hablando del fallecimiento de la reina de Inglaterra, entonces, o del Reino Unido, ¿no? Porque para ser Exactamente. técnico hay que decirlo, así que bueno, siempre se puede hablar de muchas cosas y bueno, traemos un videito lindo, que aparte traemos algunas perlitas más, más allá de lo que vimos el año pasado y lo que hicimos el año pasado, así que a la gente le va a gustar. Y bueno, si querés arrancamos con lo tuyo, que el año pasado arranqué yo, entonces bueno, este año hacemos al revés. Perfecto. Antes que nada, como este fin de Ah, semana no se va a comer, pueden ir a seguirnos en Twitch, que va a haber un programa de aventura europea. Y tal vez prendamos otra vez para ver qué onda en Twitch. ¿vuelve el late night? Como no se come, puede pasar cualquier cosa, gente. Ojo. Así que vayan a seguirnos. En Twitch también háganse miembros, que vamos a crear contenido y estamos creando contenido espectacular. Vayan a seguirnos ahí y a apoyar un proyecto independiente, autogestionado. Y también suscríbanse, obviamente, y compartan este canal, compartan este video para que le llegue a más Sí. gente. Bueno, vamos a empezar con mi predicción. Vamos a empezar con mi tabla. No sé si vamos a hacer tabla a tabla y después otras predicciones y otras predicciones. No, no, hacemos tabla tuya, tus otras predicciones que Ok, trajiste y después dale. vamos de lleno con lo mío. Y también recordar a la gente que deje el like, que se suscriba, que tire la campanita. Mucha gente Exacto. nos ve y no está suscrita, que lo haga. Así que mientras vos pones ahí la imagen, les recuerdo eso a la gente porque nos tienen que ayudar a crecer. Estamos creando contenido, así que bueno, estén atentos y ayúdenos a crecer, ¿no? Exactamente. Así que lo que vamos a hacer ahora es, bueno, acá está mi tabla, acá están Mm, mis predicciones, digámoslo así. Bien, voy a empezar diciéndola a la tabla completa, ¿no? sí. tengo pensado, no, claramente pienso y lo pienso firmemente que Celtic esta temporada va a volver a salir campeón, aunque ahora tengo miedo. ¿Por qué? Porque Ange Postecoglou está sonando para ser el reemplazo de Graham Potter en el Brighton. Entonces, estamos ahí. Pero Ojo. si Ángel Postecoglou sigue acá, yo creo que el Celtic va a salir campeón. Rangers segundo, metiéndose otra vez a Champions League. A esperas de la situación con Rusia, claramente. Hearts tercero. Hearts tercero, otra vez repitiendo un tercer puesto. Aberdeen cuarto. Quinto, Dundee United, a pesar del arranque tan pobre que han tenido con Jack Ross. St Mirren sexto, que creo que esta es mi sorpresa. Esta es mi sorpresa, que después lo comentaremos si querés. Séptimo el Livingston, como la temporada pasada. El Hibernian octavo. El Hibernian octavo creo que no va a sufrir para el descenso, pero tampoco creo que va a llegar a las cuotas que otros equipos sí pueden dar. Motherwell noveno. Es verdad que tiene un nuevo entrenador, pero sí que las armas que tiene me parecen bastante inferiores a las de los demás equipos por encima de ellos. St. Johnstone décimo, creo que se va a salvar, ha fichado muy bien. En último día de fichaje ha fichado a Nicky Clark, que ha empezado muy bien. Y creo que ha armado una buena plantilla, sobre todo en ofensiva. Y estamos viendo a un Steve May de muy buen nivel. Y bueno, en el puesto de playoff de descenso, yo tengo que decir que el Kilmarnock va a ser mi candidato al playoff de descenso. Yo creo que a pesar de que tiene buenos jugadores en algunas posiciones, no, o por lo menos en lo personal a mí no me deja buenas sensaciones. Y el Ross County, lamentablemente, porque no tenía a nadie más. Porque Ross County ha perdido figuras muy importantes, muy importantes. Ya sabemos, Ryan Charles Kumuk, Ungbo regresó a su club de Hospital. procedencia.
Blair Spital Spital se también. ha ido al Motherwell, entonces ha perdido lo que generaba mucho y los problemas defensivos siguen existiendo. Entonces, lo Ojo que... con William, que marcó gol el otro día contra el Ah, youtuber. William Akio, qué grande, qué Le grande. empató al Aberdeen el otro día. A ver, mi cuestión con el Ross County no es que tengan una mala ofensiva, sino que la ofensiva pasada opacaba los problemas defensivos Sí. la anterior temporada. Pero los problemas defensivos siguen ahí y no sé si esta ofensiva va a poder cumplir las cuotas que dejaron Charles Cook, Umbo y Blair Spital. Así que esta es mi tabla de posiciones. No sé si querés preguntar algo de mi tabla. No. Este año le anticipamos a la gente, hemos disentido bastante con Pablo. Sí. Quizá el año pasado no pasó. También es cierto que nos hundimos los dos juntos, entonces este Claro. año quizá hay jugadas, viste, arriesgadas Sí, por los sí. dos lados, entonces alguna tiene que entrar. Yo creo Claro. que alguno de los triples, aunque sea de uno de los dos, tienen que entrar. Así que bueno, vamos a ver en ese sentido. Y no tengo mucho. Es cierto lo que mencionabas, me parece interesante el tema de los entrenadores, ¿no? Sí. Y sobre todo los del Rangers Celtic, que son entrenadores que están siempre siendo observados por los de la Premier League, por los clubes de la Exactamente. Premier League generalmente, como pasó con Steven Gerrard, ¿no? Que la temporada pasada nosotros dijimos, va a salir Sí, campeón el sí, Rangers sí, sí. porque Gerrard controlaba la liga y los Old Firm, y Exacto. después a los 2 minutos te lo sacan y cambia todo el panorama. Entonces, bueno, veremos tanto con salidas por cosas positivas, como lo de Postecoglou, u otra que puedan pasar por cuestión negativa, que después desarrollaré. Puede que cambie mucho la liga y nada. Después los otros equipos, creo que hay un nivel muy parejo, Sí, sí, sí. entonces puede pasar cualquier cosa. La verdad, yo disiento muchas cosas que plantea Pablo, pero bueno, después lo desarrollaré. A ver, ahora pasamos a mis predicciones Uf. específicas. Estas son algo que trajimos nuevo, ¿eh? Esto es nuevo porque Sí. planteamos ciertos, digamos, predicciones específicas para cada cosa, así que lo voy a pasar a mostrar y ahí lo explico. Dale. Donde tenemos que... Bien, tenemos predicciones específicas, donde yo creo que esta temporada el mejor jugador de la temporada va a ser Lila Bada. Tanto por el rendimiento esperado que dio la temporada pasada y que al final como que un poco disintió por lesiones y por a veces irregularidades, que ahora creo que ha empezado muy bien. Pero yo creo que Abada va a ser no solamente la revelación, aunque ya ha sido revelación la temporada pasada, sino que va a ser el mejor jugador esta temporada. Sí, probablemente, una cosita, probablemente los Sí, jugadores del Celtic y Rangers siempre tienden a claro. ser los favoritos, ¿no? Y después una cosa, cuando sean los premios al fin de temporada, hay que ser objetivo y no dejarse influir por lo que uno predijo cuando No. arrancó, ¿eh? Hay No, que no, ser no. objetivos. Si sale Lila Bada la mayoría de las estadísticas bien, Sí. yo voy a ser objetivo y voy a decir Abada. Ahora, si Sí, sale sí. otro, yo voy a decir que el Mirá otro que la también. gente juzga, ¿eh? No, La yo voy a gente ser no objetivo. perdona. Yo soy Estamos objetivo. siendo observados todo el tiempo por la gente. El único lugar donde no soy objetivo es con el St. Johnston, pero por lo demás soy objetivo. Máximo goleador. A pesar de que viene de 2 partidos terribles. Kolak. Yo creo que Kolak ha brindado otras alternativas al juego del Rangers. Yo creo que si todo va bien y si tenemos todavía a un Tavernier en buena forma, a un Barisic que tira muy buenos centros que puede aprovechar Kolak, a jugadores como Ryan Kent que pueden generar jugadas por la banda y que también son muy centradores, puede aprovechar muy bien ahí Kolak, que siempre o la mayoría de veces está bien ubicado, siempre que el equipo domine, también debo decirlo. En liga, como normalmente el Rangers domina, está muy cerca del área y puede encontrar esos espacios para aprovechar y marcar. Y por eso creo que va a ser el máximo goleador de esta temporada. Ahora, mi revelación. Como mi revelación en la tabla fue San Mirren, porque viene peleándola ya desde Jim Goodwin. Viene peleándola para estar acá. Y yo Un creo que poquito. yo creo que esta temporada lo va a lograr. Mm. Mi revelación o mi DT revelación es Stephen Robinson. Le hicimos un video a Stephen Robinson y yo creo que ha encontrado un poquito la tecla, ha encontrado el equipo para poder sacar adelante esto. Es verdad que viene de perder contra el St. Johnston, 3-0. Fichó bien. Fichó muy Sí, bien. bueno, eso fue un partido raro. Sí. Viste, son esos partidos que se salen del manual, me parece. Claro, Veremos claro. si sigue jugando mal y perdiendo así el San Mirren y el San Johnston sigue ganando 3-0 otro partido. Ojalá. Veremos, pero digo, y fichó bien. No, claro. Para destacar eso, fichó bien porque trajo a Junga, trajo a Gallagher, que venía mal y lo está Revivió a recuperando. Maine. Trajo un buen arquero.
Trajo a Trevor Carson, que destacamos Entonces, que lo había hecho muy bien como suplente en el Dundee United y lo había hecho bien en el Motherwell. Y lo está haciendo sí, muy bien en St. Mirren. También pero recuperó a Maine, a Curtis Maine, que pensábamos que estaba muerto, estaba perdido, pero está ahí y está jugando muy bien. Así que mi revelación es Stephen Robinson. Y mi decepción. No digo porque sea un mal jugador, sino porque tengo miedo de que las lesiones no le respeten como en la mayoría de su carrera. lo avisamos. Hace Sí, 6 meses lo avisamos. hace 6 meses lo contamos en un video y la profecía se está cumpliendo. Más de 6 meses. Claro, más de 6 meses. 7. Creo que fue cuando llegó Aaron Ramsey, a mitad de Y fue temporada en pasada. enero. ¿No fue Fue en en enero. enero? Fue en 7, enero. 8 meses. Bueno, gente, mi decepción va a ser John Soutar. No por nivel. John Soutar, cuando está sano, es un central espectacular. Sí, Pero nunca está sano. Muy pocas veces está sano. no. La temporada pasada con el Hearts fue una anomalía absoluta. Porque pudo disputar más de 20 partidos. Pero normalmente es un jugador que se pierde muchos partidos. Normalmente juega la mitad de los partidos de cada temporada. Es un jugador que tiene problemas en el tendón de Aquiles. Es un jugador que tiene problemas en las rodillas. Y yo creo que va a ser la decepción no por su rendimiento, sino por las lesiones que va a sufrir. No. Lo Bueno, vimos también en la selección. Cuando jugó en la selección escocesa lo hizo muy bien. claro, claro. Lo hizo muy bien con la selección escocesa, pero yo creo que va a sufrir de lesiones, ya están sufriendo de lesiones y veremos si se recupera o si puede lograr tener algún rendimiento estable a lo largo de la temporada, pero yo creo que sinceramente no va a ser así. Pero bueno, exacto. Le aviso también a la gente que este buzo no es del Dundee United, porque yo sé que van a venir los comentarios. Entonces, no, este buzo yo lo usaba cuando entrenaba, cuando jugaba al fútbol, que llegué hasta reserva ahí en un club, Villa das Vélez, justamente. Así que bueno, sí, sí, mira si lo ve alguno de los que juega conmigo, les mando un saludo grande. Bien, Pero bien. bueno, no es del Dundee United. No es del Dundee United. Bien. Igual mirá lo que es la historia, ¿no? Que jugaba con la naranja, jugaba en esa época. La Y naranja después mecánica. mirá dónde terminé. Pero bueno, le traigo acá a la Terrible. gente esta tabla donde ven que hay mucha jugada. Me puse juguetón. En Te odio, algunas cosas Facu. tenía Te odio, Facu. Te odio. hubo correcciones. Reconozco que hubo correcciones porque en algunas cosas tenía duda. Entonces, bueno, después terminé cambiando. Pero, a ver, primero lo puse al Ranger. Esto fue antes del All-Firm, lo quiero decir. Pero igual me mantengo. ¿Viste cuando te dicen profundizar? Bueno, Agachar la cabeza y correr para adelante, huir para adelante. Bueno, bueno. es así. Porque me parece que. No quiero ser tremendista, pues a mí no me gusta moverme en ese perfil. A mí me gusta. De hecho, saben que en general trato de defender a los entrenadores y pocas veces me gusta que se vayan y que se corten los procesos. De hecho, con Stephen Glad me mordí la lengua muchísimo tiempo. Pero, pero me parece que no sé si sigue así, ojalá que no, por el bien de los hinchas del Ranger, pero si sigue así, Van Brongen, si sigue declarando como está declarando, ¿no? Porque últimamente, por lo que sea, se Bueno, no estaba mandando sé. algunas cagadas. Piensa que el Rangers es una billetera infinita. Y atentos a los hinchas del Rangers, porque cuando pensaron así los entrenadores, se fue un poco a la mierda el Rangers, así que tengamos cuidado. Tengamos Sí, cuidado. me parece que este mercado quizás hubo ingresos monetarios que podrían haber permitido alguna inversión un poquito mayor. Esto lo opino yo. El máximo fichaje fue el de Gilmás, ¿no? Y fueron 7, 6 millones. Entonces, se podría haber permitido algún fichaje un poco más interesante, pero tampoco está mal que el Ranger piense en sanear cuentas o en la finanza del club, ¿no? Porque significaría que aprendieron algo. Pero bueno, en fin, para cerrar, creo que para mí va a ser campeón el Ranger, Ajá. pero con un cambio radical de Van Bronco y empezando a ganar partidos importantes. Por el momento está a 5 puntos, ¿no? Creo que Sí, tiene, está a 5 tiene 3 el puntos. Ranger y tiene 18 el Celtic y quedan todavía 3 al firm, según la lógica, 9 puntos. Entonces, dentro de eso todavía es lógico que se pueda dar vuelta. Así que me parece que sea con Van Bronco o sin Van Bronco, creo que el Ranger va a terminar ganando la liga. Bueno, El Celtic juega muy bien, pero bueno, ahí me agregaste esa otra cosa. Llega ahí Postecoglou y esto iría mucho a mi favor en relación a esta predicción, ¿no? Porque le deseo el claro. mal a la hincha del Celtic. Así que bueno, pero me la juego. Acá Bueno, hay un bien. poco de jugada. Bien, bien, Después bien. Hearts creo que no hay que decir mucho, encima está fichando bien, se le lesionó Boyce y trajeron a Snodgrass, que no juegan en el mismo Claro. lugar, pero Pero una se ha, locura ha igual. fichado muy bien. Sí, sí, sí. Sí,
tiene dos arqueros de calidad excelente, entonces bueno, me parece que va a terminar tercero. En Conference League hoy se comió un repaso, jugó a otro ritmo completamente el Basaksehir, entonces no tiene mucha vida en No Conference, había así que nada que exigir, ¿no? Bueno, continúa. me voy. ¿Salgo de la llamada? No. No, me parece que tiene poca vida en Conference League, entonces va a haber la gran mayoría de la temporada, va a estar pensando solo en Liga y creo que tiene jugadores como para salir tercero. Sí. Después, acá Hibernian, me parece que el Hibernian es un equipo grande y que siempre va a estar en estas posiciones. Lee Johnson, todavía hay cosas que le está faltando encontrar la vuelta, pero me parece que hay fichajes que se pueden terminar de amalgamar a su idea y de empezar a dar buenos resultados. Creo que tiene una buena línea, ha fichado algún refuerzo en defensa que es prometedor, a Fish, ¿no? El jugador que viene del Sí. Manchester United. Sí, sí, Entonces, sí. el delantero Joan me parece que me Sí. gusta. Después tienen a Boyle, que es un jugadorazo, uno de los mejores jugadores que va a ser uno de los mejores de la temporada y de la liga uno de los mejores, así que bueno, creo que el Hibernian, lo que pasaba acá, lo voy a reconocer, yo creo que el Aberdeen va a terminar quinto, no va a tener cuarto, entonces después me quedaba la duda quién ponía cuarto, entonces bueno, me la jugué por el grande, ¿no? Por un equipo grande como Hibernian, después hay otro que también es bastante importante como el Dundee United, pero bueno, la temporada es bastante tumultuosa del Dundee United, me parece que va a terminar en esa posición por los jugadores que tiene. No sé si los va a dirigir Fox, si va a venir un entrenador que los pueda potenciar o no. Desconozco eso, pero creo que por la jerarquía que tiene el plantel tiene que terminar sexto o séptimo por ahí. Que No, encima no. se está hablando de Duncan Ferguson, que sería la fantasía. Bueno, Yo, yo solo quiero ver eso. otros rumores son de que Fox va a seguir toda la temporada, como el entrenador Hamel, ¿no? El del Motherwell, ¿no? Que Bueno, van a mantener. un Tam Kurz 2 quieren hacer. Bueno, veremos si Salió bien funcionan. esa vez. Pero veremos si funcionan. Dos Tam Kurz no hay. Esa es la realidad. Y bueno, pues qué sé yo. Quizá tienen buen ojo para entrenadores de categoría inferiores, ¿no? Y que después puedan, o sea, hacerlo muy bien. Entonces, bueno, creo que va a terminar ahí por jerarquía de los jugadores, nada más. Bueno, bueno, bueno. Pueden clasificar una copa a una copa internacional mediante alguna copa Scottish Cup o no, o ya quedaron afuera de Scottish League Cup. Bueno, no me acuerdo. Pero bueno, veremos si clasifican a una copa, pero por esa vía. Mirren también creo que va a ser una buena temporada, pero no le va a dar para meterse en el top 6 igual Ajá. que el Motherwell. Acá medio de esta zona son equipos todos muy que están un poco para lo mismo, ¿no? Que tienen un mismo nivel, ¿no? Me cuesta mucho. Como la temporada pasada teníamos muy claro que el Ross County iba a descender. Vaya marrón nos comimos después. Es que Pero, no pensábamos que después de John Hughes iba a venir Jesucristo a la Tierra. Entonces, claro. bueno. Entonces, bueno. Y es por eso que, bueno, pongo al Motherwell ahí. Samir y Motherwell van a tener una temporada más o menos parecida. Me parece Ajá. que son equipos que tienen planteles que no destacan mucho, pero tampoco son malos. Tienen buenos entrenadores. Entonces, bueno, el Kilmarnock. Acá Pablo lo liquidó al Kilmarnock de mi querido Es McGuinness. que. Me parece que tiene sentido porque es un equipo recién ascendido y puede hacer un Dundee FC como la temporada pasada. Pero me parece que tiene muchísimas mejores armas que el Dundee FC la temporada pasada. Tiene un mejor entrenador. Y me parece que cuando yo lo he visto en estos primeros partidos de liga, la verdad que lo ha hecho bien. Después a veces no le salen los resultados, pero lo ha hecho bien. Quizá perdió algún partido importante como con el Ross County, pero fue un partido entre todo parejo. Entonces, acá me guío más por el rendimiento que vi, no tanto por los resultados. Ujú. Como con el Ross County lo mismo. Yo creo que el Ross County la temporada pasada arrancó muy lento y después agarró un ritmo increíble. Esta temporada me parece que tiene peor equipo, pero así todo confío en el entrenador acá. No, al Ross County lo pongo ahí porque confío en el entrenador. Ajá. Entonces, Ahora explícate con los dos últimos, porque. Explícate. no tengo problema, ¿eh? Vos sabés que Explícate, 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 porque es San yo no tengo Johnston problema. De Murphy, de A Bear, de Livingston, a Nicky. Livingston dudé si ponerlo último, te digo la verdad. Pero bueno, dije, no, bueno, acá sí también le di un puntito al entrenador, digo, bueno, me parece que... Facu quiere matar a los oh, memes, es impresionante. bueno, no, pero yo acá, yo vengo acá a serles sincero. ¿Vos entendés que No, no es un comemos a partir de montaje. David Martindale? Y a partir de Bueno, Callum sí. Davidson. Comemos a partir de ellos. Si está en segunda división, bueno, lo podemos hacer igual. Cubriré pues, la segunda división. Solo Livingston o San Johnston se va a cubrir en el Championship. Después Los jódanse. llamaremos lo llamaremos a Vicente para que se pase más seguido, como el último muchacho de Charlie, y listo. Y que nos viene a cubrir la segunda división, ya está. No, creo que el Livingston me parece que no fue bueno el mercado de fichaje. El arquero me parece malo, pero George, ¿no? No me parece malo, pero me deja algunas dudas todavía, lo quiero ver un poco más. Y después me parece que rompieron totalmente lo que tenían arriba. Tenían certezas y las convirtió Martin en duda. Aparte que un equipo que
que es bastante inestable o que nunca llegó a dar ese pasito adelante que se requería, aunque es un equipo muy humilde, pero como critiqué la temporada pasada, creo que le faltó un poquito para llegar a ese top 6 y me parece que rompió todo el ataque, ahora lo pone a Noble de centro delantero cuando es un jugador que se siente cómodo por banda, Anderson no está jugando, dos de arriba que está jugando con dos media punta que mucho no funcionan, a veces gana, a veces pierde en estos últimos partidos que hemos visto, pero me parece que es el equipo que más, que después, bueno, el San John todavía voy a hablar, pero me deja mucha duda el Livingston, entonces no lo veo haciendo una buena temporada, después me puedo equivocar, pero no me termina de cerrar lo que veo. Como el Kilmarnock decía, es un equipo que lo que vi me gusta y creo que hay una idea y está bien rumbeado. En el Livingston no veo que estén bien rumbeados. Bueno, Pero bueno, gente, es mi vemos opinión. a una persona que solamente piensa con la lógica y no con el corazón, claramente. Bueno, me puedo equivocar. Y bueno, después de San Johnston último, porque me parece que, lo voy a decir así, están comiendo de sobras. O sea, después de las sobras te pueden salir bien. Hoy están dependiendo mucho de Murphy, que es un jugador que es bueno, sí, pero viene de prácticamente ni jugar. Perdón, pero en el equipo de Stephen Glass, Murphy hubiera sido titular. Sí, está jugando bien. Él además la esperanza que tienen, te lo digo así. Después Wright, otro secundón. Considine va a estar lesionado mucha parte de la temporada, ya te voy diciendo. Lo está haciendo bien ahora, pero le tengo mucho cariño. Después el otro que trajeron, bueno, Nicky Clark, sí, tiene calidad, pero también un juego que viene prácticamente ni jugar la temporada pasada. Pero bueno, me parece que... Y el entrenador tampoco viene muy bien. El año pasado jugó el playoff de descenso. Entonces, bueno, te digo así, me parece que para no extenderme mucho más, la verdad que... aunque eso es parejo el nivel del fondo de la tabla, me parece. Pero puse abajo los que más dudas me dejan. Bueno, después de estas predicciones de Facu, claramente el Livingston va a entrar en Champions League. El San Johnston va a ganar el doblete de Copa. Y, bueno, claramente los demás equipos va a pasar cualquier cosa. Bueno. Vamos después a pasar debatimos, si mientras pones eso, sí, después dejen los comentarios, sus opiniones, en qué están de acuerdo, en qué no. Recuerden que siempre todas sus opiniones nos ayudan para el algoritmo y que YouTube nos recomiende más. Así que el debate siempre es bienvenido. Y bueno, sí, y ahora fue. Bueno. Arranco. Arranca. Me parece que el mejor jugador va a ser Jota. Me parece que esta temporada sí va a terminar de brillar. La temporada pasada lo pusimos a Furuhashi, pero Furuhashi tuvo mucho tiempo fuera por lesiones. Entonces me parece que Jota va a ser más regular esta temporada y el nivel y la calidad la tiene. Entonces me parece que encima va a terminar joven destacando. y tiene margen para mejorar, pero bastante. Igual Cavada. O sea, son es propiedad muy es propiedad del Celtic, sí. Así que ya ha sido comprado. Entonces, bueno, me parece que tiene todo para brillar. Si es que no se va, si a sujeto mitad de temporada. A que Ángel Postecoglou no se vaya al Brighton. Sujeto a eso. Porque no sabemos si va a pescar. Bueno, no es nuestro análisis, ¿no? Pero digo, si fuera el Brighton tendría que empezar a jugar con 4-3-3 o 3-4-3 y con extremos para que juegue Jota. Bueno, no sé si puede jugar por la otra banda. Sex Caicedo. No es un debate que nos corresponda así como, pero me parece que no hay duda de que puede ser uno de los mejores jugadores de la temporada y va a andar por ahí. Máximo goleador, Wojciechowski. En esto sí me estoy basando en puros datos, en otras cosas no, en esto sí. Ha jugado en total, contando Copa de la Liga, jugó 7 partidos y marcó 6 goles. En Liga jugó 6 partidos y marcó 5 goles. Entonces me parece que en un contexto que lo puede llegar a favorecer esta temporada, siendo la máxima estrella, me parece, de este Aberdeen, está cumpliendo con todo lo que nos había dicho nuestro amigo de Liga Pusca, ¿no? De un poco lo que investigamos. Ajá. Lo está cumpliendo con el perfil que nos habían pintado y la verdad que está metiendo goles a lo loco. Entonces, bueno, me parece que tranquilamente puede ser goleador. Es cierto que lo más probable es que el goleador sea o del Rangers o del Celtic, pues son los que más goles marcan. Y también es cierto que ahí entre ellos se dividen más los goles. Pero. Y por ahí en el Aberdeen se suelen concentrar mucho los goles en su figura. Así como para mí va a ser el goleador. De revelación, Hamel me parece que va a ser una buena temporada. Tampoco esperen si llega a meterlo en el top 6. Bueno, va a ser un Malky Mackay 2.0. O un Tam Kurz 2.0 para que sea más exacto. Pero creo que lo va a hacer bien porque. Sí, no tiene mucho el Motherwell, pero tiene lindos jugadores, tiene lindas piezas, ¿no? Donde puede armar algo. Y también aprovechando de que no se va a esperar mucho de él, ni del Motherwell. Entonces me parece que mediante eso va a destacar porque el piso está bajo, ¿no? Lo he visto y es un fútbol un poco más atractivo de lo que veíamos con nuestro querido astuto Graham Alexander. Graham es que dejó el fútbol champán y ahí la cagó. Graham, claro. Te queríamos, te amábamos.
compró Spital para jugar un poquito más, no sé qué, no le funcionó. Me parece que era más a la pelota, al balón largo, ¿no? A jugar con Donnelly en el centro del campo y cagar a patadas. Pero bueno, así como esa es mi elección con Hamel. Y después, por último, decepción, Morelos. Me parece que la temporada de Morelos, aparte por lo que vos pusiste, vos lo pusiste como máximo goleador a su competidor directo, a Antonio Čolak. Claro. ¿No? El croata. Croata es, ¿no? Sí. Sí, tenés. Creo que sí. Y entonces me parece que Morelos aparte arrancó la temporada complicado, con lesiones, con cuestiones disciplinarias que ya ha arrancado vuelta con esos problemas. Entonces me parece que va a ser una temporada que ya arrancó con el pie izquierdo. Entonces me parece difícil que la pueda enderezar. Tendría que haber aprovechado el Rangers de venderlo. El año pasado me parece que se la perdió al Porto. Era un buen dinero. Era un buen dinero. Pero bueno, no sé por qué no se habrá completado, también te digo. No, claro. No sé, bueno, yo acá creo que no te puedo juzgar nada, tampoco la decepción, ni el máximo goleador, ni el mejor jugador, porque creo que son buenas. Comparto mucho. Muy jugado el de Hamel, pero tiene cierta lógica, teniendo en cuenta las experiencias de las que venimos también. Así que... No me acuerdo el otro que había pensado también. El que pusiste vos también. Bueno, gente, resumen rápido. Básicamente, a partir de acá se cortó el audio del video, pero básicamente lo que dijimos es un poco lo siguiente. Queremos que dejen en los comentarios cuáles son sus predicciones de mejor jugador, cuáles son sus predicciones de tabla, cuáles son sus predicciones de todo lo que hicimos acá, cuáles son sus predicciones, que nos dejen acá, y cuando lleguemos a los 20 miembros, porque además justamente por estos 10 días comer lo que sería comer poco, cuando lleguemos a los 10 miembros, bueno, 10 miembros, mentira, a los 20 miembros, vamos a hacer un directo donde vamos a estar reaccionando a sus predicciones. Así que, gente, comenten si quieren aparecer incluso en ese directo cuando lleguemos a los 20 miembros. Obviamente no se olviden de suscribirse, no se olviden del like, no se olviden de compartirlo con su abuela, con su hermanita, con su hermano, con su primo, con su prima, con su tío, con su tía, con su madre, con su padre. No olviden de compartirlo, porque eso es lo que nos ayuda a crecer como comunidad. O si no, agarren el celular de su madre, de su abuela, y suscríbanse, que eso también nos ayuda. Compártanlo en el grupo familiar, en el grupo de la escuela, en el grupo de lo que sea. Compártanlo, denle like, síganos en Twitch, porque ahí crearemos muchísimo contenido, y si nos quieren recomendar secciones también nos sirve. Y bueno, ¿qué más puedo decir? Esperamos que les haya gustado este video. Fue un poco fail al final, pero esperamos que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video y